La FIA valora volver a los quinto 10. Alonso no parece entusiasmado con la idea. Fernando cree que el mundo va en otra dirección y Hamilton cree que sí es posible, incidiendo en los combustibles sostenibles. No es una broma. Después de los motores V6 e híbridos al 50/50 que entrarán en vigor en 2026, la FIA pondrá sobre la mesa otro cambio, como ha planteado su presidente, Ben Sulayem, y ya deslizó el CEO de la F1, Stefano Domenicali, el año pasado. Nos referimos a los motores V10. Se fueron para no volver al final de 2005 y Fernando Alonso es el único de la actual parrilla que los pilotó en F1, ganando su primer mundial a Raikkonen con una unidad de ese tipo. Sin embargo, no es probable que siga en F1 si vuelven, pues hablamos de 2039 o 2030 como pronto. El director de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombazis, no ha descartado la idea en un encuentro con la prensa en Shanghái. Creo que la mejor manera de abordarlo es decir, queremos 3 o 4 años más tarde cambiar a un tipo de motor diferente. Esa es la pregunta número 1. Eso se centra en el futuro del deporte, afirmaba. Si la respuesta es sí, entonces surge la segunda pregunta. ¿Qué haremos en el periodo intermedio? Esta es, sin duda, una cuestión secundaria en comparación con la principal. Planteaba. Sin duda, el progreso con los combustibles sostenibles ha generado la opinión de que quizás los motores podrían ser más sencillos. La economía mundial sí genera la opinión de que quizás deberíamos intentar reducir los costes un poco más, y los motores actuales son demasiado caros. Eso es un hecho, ha dicho el griego, ex de Ferrari en su día, como puntos a favor para simplificar y ahorrar. Por eso el presidente hizo los comentarios sobre un motor V10 en 2028 y así sucesivamente. Y eso es algo que estamos evaluando con los fabricantes de unidades de potencia. No hay ninguna propuesta sobre la mesa al respecto. Hay debate. De cualquier manera, ya sea que nos quedemos con la normativa actual o con la nueva normativa ya aprobada, creo que la Fórmula 1 estaría en una buena posición. Dice sobre algo que va a debatir y se va a plantear a todos los constructores de motores a medio plazo. Si la respuesta es sí, se daría vía libre para su vuelta, con mecánicas más sencillas que las actuales, con combustible menos contaminante y mucho más baratos de producir. A Alonso no parece que le entusiasme. Fernando Alonso ha hablado sobre el tema y su respuesta fue ambigua, pero su respuesta parece indicar que ve aquellos V10 en un pasado que es difícil que vuelva. Es difícil comentar algo al respecto, no estoy seguro, decía para empezar el asturiano. Adoro la época de los V10 y los quinto 8 y el sonido, pero ahora vivimos en un mundo distinto y tenemos ahora un motor increíble que consume 1/3 de la gasolina de aquellos. Recuerda sobre la eficiencia de los propulsores actuales. No podemos ser ajenos al momento en el que vivimos. Tenemos un gran motor que gasta 1/3 de la gasolina de aquellos. Alonso, sobre motor V10. Es una decisión que deben tomar los de arriba, como FOM y FIA. Como pilotos queremos el coche más rápido posible. Da igual el motor que haya detrás. Quizá los adicionados puede que tengan algo que decir. Pero no podemos ser ajenos al tiempo que vivimos, a la era híbrida y a lo eficientes que son los coches. Es como pensar que podemos pilotar sin el halo, porque seguimos avanzando. Tenemos una buena F1, un buen deporte y es difícil inventar algo que quizá nos llevaría a algo desconocido. Valoraba el asturiano al respecto. No cree que sea viable. Hamilton. Lewis Hamilton también ha dado su opinión al respecto de los quinto 10 y su posible regreso y parece mucho más favorable que el asturiano. No es ningún secreto que el quinto 6 nunca ha sonado de maravilla. Recuerdo la primera vez que fui a una carrera de Fórmula en 1996 en Spa y recuerdo llegar y ver a Michael pasar por la curva 1, 11, 13 y 12 y me vibraba la caja torácica. Estaba enganchadísimo. Fue lo más increíble que he sentido y oído. Recuerdo el británico. Y con los años hemos perdido eso. Así que, si conseguimos volver a esos motores con un sonido increíble y mantener la sostenibilidad, pudiendo cumplir los objetivos de sostenibilidad, ¿por qué no? Deja en el aire el 7 veces campeón del mundo. Ha sido un cambio interesante pasar del quinto 10 al quinto 6. Ya sea por la reducción de costes, por el gran coste que ha supuesto hacer funcionar estos V6. Son mucho más grandes y pesados. Si son realmente más sostenibles con las baterías actuales o con las baterías que haya que usar a lo largo de los años. Si nos centramos más en los combustibles sostenibles, creo que sería mejor, dice posicionándose a favor, por sonido y por filosofía más acorde a la F1. El debate está servido. Pasamos a la siguiente noticia. De la gloria al infierno. La FIA descalifica a la Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc del GP de China.
Ambos monoplazas no han superado las pruebas técnicas de la Federación Internacional de Automovilismo, lo que ha provocado que Carlos Sainz sume sus primeros puntos del año. La carrera de China ha dejado algunos titulares que destacan por encima del resto, como es el caso de la victoria de Oscar Piastri y el 1-2 de McLaren, el buen rendimiento de George Russell logrando su segundo podio de la temporada, o la capacidad de Max Verstappen para seguir en la segunda posición del Mundial de Pilotos a pesar de sus dificultades con el RB21. La FIA descalifica a Leclerc y Hamilton. Esto es lo que ha ocurrido durante el transcurso de la carrera, pero como es habitual, una vez terminada toca esperar a que no haya habido ningún problema con el monoplaza. Pues bien, esta vez le ha tocado a Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pero cada uno con problemas diferentes. En el caso del monegasco, el piloto no llegaba al peso mínimo establecido de 800 kilos, ya que su SF25 se quedaba en 799 kilos. Este es un problema que también ha sufrido Pierre Gasly, quien también se ha visto afectado por no llegar al peso mínimo, y por lo tanto, ha terminado descalificado. Por otro lado, está el caso de Lewis Hamilton, que se relaciona directamente con las medidas de la tabla del coche. En este caso la tabla tenía un grosor de 8,6 milímetros izquierdo, 8,6 milímetros eje central del coche y 8,5 milímetros derecho, lo que está por debajo del grosor mínimo de 9 milímetros especificado en el artículo 3.5.9 del reglamento técnico, tal y como ha explicado la FIA. El delegado técnico de la FIA pesó el coche 16 dentro y fuera de la báscula, y ambas básculas arrojaron el mismo resultado de 799 kilogramos tras el habitual vaciado de combustible y la sustitución del alerón delantero roto. La calibración de ambas básculas fue confirmada y presenciada por el competidor, decía el comunicado de la FIA sobre la descalificación de Charles Leclerc. Los comisarios determinan que se ha infringido el artículo 4.1 del reglamento técnico de Fórmula 1 de la FIA y, por lo tanto, se debe aplicar la sanción estándar de descalificación por dicha infracción. Prosiguió. Los comisarios escucharon al representante del equipo del coche 44, Lewis Hamilton. Se midió el conjunto de la tabla del coche 44 y se determinó que tenía un grosor de 8,6 milímetros, 8,6 milímetros y 8,5 milímetros. Durante la audiencia, el representante del equipo confirmó que la medición es correcta y que todos los procedimientos requeridos se realizaron correctamente. Concluyó la FIA. Es así como la Federación Internacional de Automovilismo ha descalificado a ambos Ferrari y Pierre Gasly de la carrera de China, lo que ha hecho que Carlos Sainz y Lance Stroll hayan ascendido a la zona de puntos. Pasamos a la siguiente noticia. Ferrari se pronuncia tras la descalificación de Hamilton y Leclerc. La FIA descalificó a los dos coches de Ferrari después de no cumplir con las reglas técnicas en la carrera del Gran Premio de China 2025 de Fórmula 1. Sin embargo, después de las revisiones y comprobaciones técnicas de los comisarios de la Federación Internacional, se descubrió que los dos monoplazas eran ilegales, por lo que perdieron todos los puntos que cosecharon el domingo en el circuito de Shanghái. En el caso de Monegasco, se debió a que no cumplía con el peso mínimo de los 800 kilogramos en el SF25, mientras que el británico no pasaba los controles de desgaste del patín del suelo por escasos milímetros, aunque todo se consideraba una falta grave y por eso los quitaron de la clasificación. Debido a ello, los de Maranello realizaron un comunicado en el que explicaban lo sucedido con sus dos pilotos. Tras las verificaciones de la FIA posteriores a la carrera, nuestros dos coches no cumplían el reglamento por diferentes motivos. Se podía leer al inicio. El coche 16 tenía un peso inferior en 1 kilo, y el desgaste del patín trasero del coche 44 estaba 0,5 milímetros por debajo del límite. Charles Leclerc ha seguido hoy una estrategia a una sola parada, lo que ha provocado que el desgaste de sus neumáticos fuera muy alto y que el coche tuviera un peso inferior al permitido. En cuanto al desgaste de Lewis Hamilton, juzgamos mal el consumo por un pequeño margen. No había intención de obtener ninguna ventaja. Aprenderemos de lo ocurrido hoy y nos aseguraremos de no volver a cometer los mismos errores, aseguraron los de Maranello. Está claro que no es la forma en que queríamos terminar nuestro fin de semana del Gran Premio de China, ni para nosotros, ni para nuestros aficionados, cuyo apoyo hacia nosotros es inquebrantable. La carrera del Gran Premio de China 2025 de Fórmula 1 no fue como esperaba el equipo Ferrari, que pasó de ganar en la cita al sprint del sábado a acabar descalificado con sus dos coches por incumplir las reglas de la FIA. Con Charles Leclerc consiguieron cruzar la línea de meta en el 5º lugar, mientras que Lewis Hamilton se quedó en el 6º puesto tras ser el que dio la alegría al cabalino rampante un solo día antes. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.